Francisco José Martínez es catedrático de Metafísica en la UNED y nos propone hoy hablar con César Ruiz San Juan, que es profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, sobre el libro Historia y Sistema en Marx. En este trabajo, el profesor Ruiz San Juan nos da una visión global de la obra de Marx a través de una nueva lectura de todos sus textos y al mismo tiempo nos propone una renovación de la teoría crítica del capitalismo. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a César Ruiz San Juan y vamos a hablar de un libro que acaba de publicar, Historia y Sistema en Marx, hacia una teoría crítica del capitalismo en el siglo XXI, ¿no? César Ruiz es profesor de la Universidad Complutense y lleva ya bastante tiempo, y prueba de eso es este libro, en una interpretación de Marx que yo, siempre he visto en los últimos años una especie de recuperación de Marx, pero de un Marx que yo hablaba con ellos, que es un Marx ligeramente distinto al Marx que nosotros en los años finales de los 70 y principios de los 80 replanteamos, ¿no? Que nuestro Marx era un Marx filosófico, y además un Marx filosófico ligado a la traducción de los manuscritos, ¿no? Ese era un Marx humanista, un Marx filosófico, un Marx que al mismo tiempo era paralelo al replanteamiento de la obra marxiana por parte de Althusser. Y en cambio César Ruiz San Juan, como Clara Ramas, Ariana Viñó y otros pensadores muy jóvenes, han hecho una recuperación de Marx, pero una recuperación de Marx, del Marx más no económico, pero sí al menos del Marx del capital, ¿no? En ese sentido, yo creo que ellos van directamente al Marx duro, al Marx de la teoría crítica del capitalismo, o al Marx del capital y de los Grundrisse, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de Marx. Entonces, yo la primera pregunta que le quería hacer a César es: bueno, vosotros os situáis, especialmente tú también, ¿no?, en la línea de la nueva lectura de Marx, de los profesores alemanes, de Heinrich y tal. Entonces, lo primero es eso: ¿qué Marx es el núcleo de vuestro pensamiento y por qué es un Marx que va directamente al capital, al Marx de la economía, de la crítica de la economía política, más que el Marx puramente filosófico de los manuscritos, o el Marx joven, para entendernos, ¿no? Bueno, antes de nada agradecerte, Paco, que me hayas invitado a hablar hoy aquí del libro y de Marx y de estos temas que, como bien has dicho, pues nos ocupan a todo un grupo de investigadores, de profesores que estamos trabajando estas nuevas recepciones de la obra de Marx. Nosotros estamos más vinculados al ámbito de lectura alemán, pero se podrían citar autores de otras latitudes que también están trabajando en esta línea, y que centran, como bien has dicho, la lectura en el capital. No es que sea una lectura económica y mucho menos economicista, sino que digamos que la filosofía que subyace a la obra de Marx se trata de ubicar en su pensamiento de madurez. Y aquí surge el problema, efectivamente, de la relación que hay entre los textos de juventud más estrictamente filosóficos, donde, digamos, la discusión de Marx con Hegel, con Feuerbach, con otros autores que se ubican estrictamente en el ámbito de la filosofía, pues hace que el tipo de discusión, la consistencia de su discurso sea más propiamente filosófica, pero lo que de alguna manera se trata de hacer desde esta nueva perspectiva no es tanto vincular su Marx de corte económico, como lo fue en otros casos dentro de la ortodoxia marxista, sino más bien extraer de ahí el núcleo de un pensamiento filosófico que es una teoría crítica de la sociedad, que trata de sacar a la luz las relaciones sociales que subyacen a las categorías económicas y las formas de conciencia anexas a esas relaciones sociales, ¿no? Ese es el propósito que persigue esta lectura y que trata de sacar de algún modo a la luz, ¿no? ¿Qué ocurre con todo este conjunto de textos que son interesantísimos, desde luego, y de los que yo me ocupo en el libro? Toda la primera parte del libro trata sobre los textos de juventud de Marx, y hay que, desde luego, confrontarse con ellos, ¿no? Pero me parece importante marcar las cesuras, los cortes, también las transiciones, porque no siempre hay rupturas epistemológicas como las que denuncia Althusser. En ese sentido, fue quizás excesiva su insistencia en que en Marx hay una clarísima ruptura epistemológica, como él lo denominó, utilizando un concepto de Bachelard. Yo creo que hay diversas rupturas y también muchas continuidades, pero en cualquier caso es decisivo ver la relación que existe entre los textos de juventud y los textos de madurez, básicamente por una cuestión: para evitar proyectar
sobre la obra de madurez su pensamiento de juventud. Sí, no, que en ese sentido que has aludido Althusser, ¿qué relación tiene esta nueva lectura de Marx con dos lecturas de los años 70-80 que en cierto sentido insistían o defendían la misma tesis, ¿no? Que la filosofía de Marx estaba en el Capital, que es por un lado la de Althusser y aquí en nuestra zona la de Martínez Marzoa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación con vuestras lecturas? Y por supuesto, claro, lo importante es que es una lectura del Marx económico o crítico de la economía política, pero no del Marx economicista, como han hecho, por ejemplo, algunos del marxismo británico, ¿no? Del marxismo analítico, ¿no? Que es una lectura más tecnológica y más economicista, ¿no? Vosotros es una lectura filosófica, pero del Marx crítico del Capital. Efectivamente. De hecho, el libro de Marzoa, al que aludes, lleva por título, es muy elocuente, La filosofía del Capital de Marx. En el sentido es claro que él busca en el Capital precisamente la filosofía de Marx en lugar de buscarla en textos de juventud que son, digamos, por su factura más filosóficos, pero que el contenido polémico que tienen pues hace difícil ubicar ahí una posición filosófica clara por parte de Marx. Son textos muy polémicos, donde está discutiendo con unos, con otros, está básicamente definiendo su camino, ¿no? Marzoa tiene muy claro que hay que leer el Capital y en ese sentido pues es uno de los precedentes dentro de nuestro ámbito lingüístico de este tipo de lectura, si bien no se vincula a estos autores a los que estamos vinculados, los que estamos leyendo a Marx en esta clave de la nueva lectura de Marx, ¿no? Marzoa por libre y desde luego haciendo una lectura muy profunda y muy sólida del Capital y desde luego conociendo bien el ámbito de interpretación alemán de ese momento, pues se va desplegando una lectura que tiene puntos de contacto sin duda con esta y yo lo menciono reiteradamente en mi libro, ¿no? Con Althusser ocurre algo parecido, tampoco se pudo ubicar en esta escuela porque es anterior de hecho, tiene una cierta influencia la interpretación estructuralista de Althusser sobre la nueva lectura de Marx en la medida en que buena parte de estos autores intentan rescatar a Marx del hegelianismo, ¿no? Como se sabe, el marxismo hegeliano, una corriente muy importante dentro del marxismo occidental, que se puede remontar a las intervenciones de Lukács y Korsch en los años 20 y que ha influido mucho en la Escuela de Frankfurt y en autores, desde luego, muy, muy importantes. Este tipo de marxismo que reacciona frente al marxismo tradicional, esclerotizado, de toda la ortodoxia, recurre a Hegel de manera abusiva, tal y como denuncia Althusser, y esta intervención de Althusser es importante en ese sentido, para de alguna manera liberar a Marx de otra tendencia opuesta a la de la ortodoxia, que había caído en una vulgarización excesiva, pero esta tendencia opuesta, que es un Marx muy hegelianizado, a veces casi una caricatura de Marx, pues se aleja también de lo que es la especificidad de su pensamiento y desde luego no tiene un acceso posible al Capital y a la teoría del valor, que es su núcleo, ¿no? Althusser tiene, digamos, esta intervención es importante en el sentido de que abre el camino hacia la lectura del Capital como obra central de Marx, pero a mi juicio su escasa ocupación con los manuscritos, y ahora hablaremos de ellos porque los he mencionado y son importantes, su escasa ocupación con los Grundrisse, con el Botext y todos los manuscritos preparatorios del Capital, hace que no capte en ocasiones con el rigor suficiente la importancia decisiva arquitectónica de la teoría del valor en la obra de Marx, que no capte el sentido del fetichismo. Para Althusser el fetichismo es una especie de adorno hegeliano, una especie de rémora que seguía teniendo Marx, una especie de idealismo latente todavía en el corazón del Capital, cuando una lectura en profundidad de la teoría del valor pone manifiesto la importancia decisiva del fetichismo, ¿no? Y en ese sentido, pues, es desde luego muy importante lo que hizo Althusser y ha tenido mucha influencia, pero también es limitada su lectura en algunos aspectos, ¿no? Esto hay que subrayarlo. Entrando ya en el libro Historia y Sistemas Marx tiene como dos partes, ¿no? Una parte que sería la génesis del pensamiento marxiano, sería lo que podríamos llamar el joven Marx o el Marx más filosófico, más o menos hasta el 45. Ahí haces un análisis muy bonito porque normalmente hay veces que estos trabajos son despachados rápidamente, ¿no? Tú haces ahí una lectura bastante detallada de ver los tres campos o los tres ámbitos, los tres niveles de la crítica, ¿no? Primero, la crítica religiosa, que es la que ha hecho fundamentalmente Feuerbach. Segundo, la crítica antropológica. Y por último, la crítica de la historia, la génesis de la concepción materialista de la historia, ¿no? Entonces ahí, que esta primera parte, este desarrollo, ¿qué papel tiene en tu libro? Que sería, digamos, la primera parte del título, ¿no? Historia en Marx, ¿no? Que toda esa génesis del marxismo, ¿qué importancia le das tú y cómo lo articulas, ¿no? Este paso de la problemática más filosófica a la crítica de la economía política a partir del año 44 o 45.
Tiene básicamente dos funciones esa primera parte, ¿no? Por un lado, recuperar aquellas perspectivas más filosóficas de Marx que ahí están explícitas y que luego en la obra de madurez, en la crítica a la economía política, pues ya no aparecen, digamos, en la literalidad del texto de Marx y hay de alguna manera que reconstruirlo. El pensamiento metodológico de Marx, su epistemología subyacente a su trabajo de crítica a la economía política. Y en ese sentido, esos textos pueden iluminar, pero siempre, como ya he dicho, estableciendo esta delimitación respecto a lo que es la obra de madurez, ¿no? La delimitación necesaria para registrar el cambio de posición teórica, las transformaciones que se establecen. Y en ese sentido, voy durante toda esa primera parte marcando, digamos, mirando en retrospectiva esas obras desde la obra de madurez, aunque todavía no está explicitada esa obra porque me ocupo de ella en la segunda parte del libro, pero de alguna manera voy marcando la línea que creo que no se debe traspasar para dejar en franquía la lectura de esos textos de madurez, ¿no? De tal manera que sí, efectivamente, se puede encontrar en esos primeros textos, algunos de ellos fascinantes, desde luego. A mí los manuscritos de París me parecen textos interesantísimos, no digamos la ideología alemana, donde se funda, como bien has dicho, la concepción materialista de la historia. Y fundamentalmente lo que Marx abandona en el 45, en 1845, con la ideología alemana, es la concepción antropológica, la concepción esencialista, una herencia de Feuerbach, en quien él se había apoyado para hacer la crítica a Hegel y para hacer sus primeras críticas a la sociedad burguesa, y que de alguna manera incurría en lo que él luego denuncia como una concepción esencialista, idealista, donde a partir de conceptos muy célebres dentro del marxismo, como el concepto de enajenación o alienación, el concepto de esencia humana, pues hacía una crítica de herencia antropológica cuya posición fundamental es abandonada después. La concepción materialista de la historia lo que hace es, de alguna manera, descodificar en clave de relaciones sociales lo que en esa época anterior, más antropológica, Marx realizaba en términos de esencia humana, de enajenación de esa esencia y demás, ¿no? Una clave más estrictamente filosófica, y ese cambio es muy importante y hay que tener en cuenta cualquier elemento que perdure en el pensamiento de Marx, hay que tener en cuenta la transformación del marco teórico para interpretarlo correctamente y no presuponer que Marx sigue vinculado a esa concepción antropológica. Y la segunda parte, que es, digamos, el sistema en Marx, ¿no? Yo creo que es importante, vamos, al menos a mí me interesa, yo como ontólogo, en la cuestión del sistema y el juego de categorías, me interesa muchísimo, es la idea esa de que hay un sistema en Marx, que hay un sistema filosófico en Marx, en la crítica de la economía política, y yo creo que ese es el punto esencial, como ya lo has aludido antes, de la nueva lectura de Marx, esta de corte alemán fundamentalmente, ¿no? La importancia de los manuscritos de los años 50, es decir, de los Grundrisse y de todos los textos estos que son la urdimbre del Capital, ¿no? Entonces ahí a mí lo que me parece es una aportación realmente interesante y novedosa es primero lo de buscar un sistema en Marx y segundo encontrarlo no solamente en el Capital, fundamentalmente en el tomo 1, ¿no? Ni siquiera en los 4 tomos del Capital, sino también en los manuscritos estos, ¿no? Los Grundrisse 56-57, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ¿cuál sería ese sistema con el cual articula Marx pues su crítica a la economía política, ¿no? Y que se esboza, es verdad, de una forma como mucho más suelta, más libre, al fin y al cabo eran esbozos, ¿no? Eran apuntes en los Grundrisse que en la propia construcción marxiana del Capital, ¿no? Que está como más depurada, más construida, más atada, ¿no? Y por lo tanto menos libre en ese sentido, ¿no? O sea, cómo articula el sistema, tanto en los manuscritos como en los tomos publicados del Capital y especialmente en el tomo 1, ¿no? Como bien dices, en el Capital está todo más construido, más atado, más pasado a limpio, por así decir, de tal manera que se pierden muchos nexos que están explícitos en los Grundrisse, donde Marx de manera más libre pues va reflexionando sobre los distintos elementos que luego ya organiza con más precisión en el Capital, ¿no? Pero hay otra cuestión importante, aparte de esta factura más acabada, ¿no? más construida, como tú dices, y es que en el Capital la exposición está también más popularizada. Y el término es de Marx. Marx insiste, y lo sabemos por sus cartas, incluso en algún prólogo, Marx dice que ha popularizado su exposición todo lo que ha podido para que llegase al mayor número de lectores posibles, también porque ve que en muchas ocasiones ha entendido mal lo que ha dicho y piensa que bueno, pues debe esforzarse más en hacerlo más claro, y en ese sentido populariza su exposición y ciertos conceptos que están mucho más claramente definidos en los Grundrisse luego quedan diluidos en el Capital, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales para recurrir a estos manuscritos, ¿no? Estos autores a los que tú ya te has referido, que pertenecen a esta escuela de la nueva lectura de Marx, citemos algunos nombres como Backhaus, Reichel,
Michael Heinrich o Ingo Elbe, que de alguna manera tienen una interpretación con muchos puntos comunes. De alguna manera intentan reconstruir la estructura del Capital a partir de esos tránsitos ausentes en el Capital a partir de los manuscritos, ¿no? Estos primeros autores, Backhaus y Reichel, que empiezan a desarrollar su interpretación en los años 70, insisten mucho en esta cuestión, ¿no? De que hay una ocultación del método, tránsitos que no están presentes en el Capital y que hay que remitirse a los Grundrisse y a otros manuscritos donde Marx es explícito respecto a ciertas cuestiones que quedan elididas en el Capital, ¿no? Y esta línea de alguna manera seguida por autores posteriores, entre los cuales el más relevante desde luego es Michael Heinrich, del que yo he traducido un par de libros al castellano con el afán también de dar a conocer esta interpretación aquí en nuestro ámbito lingüístico, ¿no? Esa es la importancia, en primer lugar, de los manuscritos, al hecho de que efectivamente en ellos están explícitas muchas cuestiones que en el Capital no lo están, ¿no? En cuanto a la cuestión del sistema, que como dices también está presente en los Grundrisse, efectivamente el sistema Marx, de todo el sistema de categorías que él despliega, tiene una enorme complejidad, sobre todo porque él quiere, al mismo tiempo que expone el sistema, realizar la crítica de esas categorías expuestas, que son las categorías de la economía política, que constituyen su referente teórico en clave polémica. De ahí el rótulo con el que él define todo su proyecto teórico de madurez, crítica de la economía política. Aquí el término crítica hay que tomárselo muy en serio, no solo una crítica de ciertas teorías, sino la crítica del campo teórico sobre el que se levanta esta ciencia. Sí, de la realidad y de la ciencia que lo describía. Efectivamente. Entonces, esa crítica a la realidad social capitalista la realiza Marx a partir de las categorías de la economía política en las cuales la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, recibe una sistematización. Es decir, la autocomprensión espontánea de la sociedad burguesa es sistematizada teóricamente en las categorías de la economía política, de tal modo que Marx, en el mismo movimiento en que realiza la crítica de las categorías, critica la realidad social subyacente y las formas de conciencia que se derivan de esa realidad, ¿no? Entonces, digamos que estos tres niveles generan una complejidad a la hora de exponer el sistema de las categorías que hace que Marx se vea obligado a reelaborar una y otra vez, a reescribir ese núcleo teórico que es la teoría del valor, donde se juega, a mi juicio, toda la obra de Marx, ¿no? Toda la obra, entendiendo por toda la obra aquí la crítica a la economía política, ¿no? Que son todos los 3 volúmenes del Capital, los últimos, como se sabe, el segundo y el tercero editados por Engels, y todo el conjunto de manuscritos que todos ellos en conjunto configuran este enorme y complejo proyecto teórico, ¿no? Que está en proceso, que Marx no llega a acabar nunca y que de alguna manera su condensación más plena está en el libro primero del Capital, ¿no? Pero que ciertamente oculta buena parte de las exposiciones más completas que estaban en los Grundrisse y desde donde se puede rescatar la idea de sistema que tenía Marx, que como digo es sumamente compleja porque en el mismo movimiento que realiza la exposición realiza la crítica, ¿no? Él lo dice en una carta a Lassalle del 57, si no recuerdo mal, en el momento que estaba comenzando ya a elaborar las exposiciones de los Grundrisse, que tienen lugar, como sabes, entre el 57 y el 58. Le dice Marx a Lassalle una carta muy importante. Se trata de la exposición del sistema y al mismo tiempo la crítica del mismo. A través de la exposición, dice Marx, la crítica del mismo. De tal modo que realizar en un movimiento paralelo la exposición y la crítica, y esto dificulta adicionalmente toda su exposición, ¿no? Y ahí también, en esta segunda parte, uno de los puntos fundamentales que tratas es la cuestión entre la deducción conceptual y el desarrollo histórico. Este es un tema también recurrente en todas las interpretaciones de Marx, donde tenemos también las interpretaciones historicistas a partir de Gramsci, la escuela de la Volpe, Luporini, toda esta gente que insisten mucho en que el desarrollo conceptual es el desarrollo histórico, digamos, purificado, ¿no? Entonces, a mí me parece un punto muy importante que todas las interpretaciones sistemáticas tienen que relacionarse con la cuestión histórica. Es decir, entonces la cuestión es ¿qué relación hay? Además es el título de la obra, ¿no? Entre historia y sistema en Marx, entre la deducción conceptual de las categorías que se hace y el papel de la historia en el Capital. ¿Qué relación hay entre esa, no? O sea, ¿se puede considerar que el marxismo es un historicismo, como piensan los italianos, o no? Es un sistema conceptual en el cual la historia tiene una función fundamental, pero digamos no absolutamente relevante a nivel teórico-conceptual. Yo que distinguiría entre la historia en el sentido del devenir histórico, del movimiento a través del cual un sistema se constituye, la historia pasada, dice Marx,
y la historia contemporánea, ¿no? Él distingue entre historia pasada y historia contemporánea e insiste en que su exposición va dirigida a la historia contemporánea, el sistema ya constituido, ¿no? Y esto no quiere decir que la historia de su génesis sea irrelevante, solo quiere decir que lo fundamental es hacerse cargo y exponer el sistema en su configuración acabada, y desde ahí es de donde se puede acceder a la historia. De algún modo, Marx lo que plantea es un método de investigación retrospectivo que creo que se condensa bien en la célebre metáfora de que la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Frente a esta concepción de Marx, que lo que hace es analizar el sistema capitalista constituido y desde ahí tener la perspectiva para determinar qué procesos históricos hay que investigar para ver cómo se ha constituido el sistema. Y exposición histórica esta que se presenta después de la exposición sistemática de las categorías, es decir, no es necesario exponer la historia para comprender la estructura acabada, sino que hay que entender esa estructura en su dinámica interna desde sí misma, y desde ahí es cuando se puede comprender la historia. Esta forma de entender Marx la exposición, y que es la que de alguna manera yo intento sacar a la luz a través de sus textos en el libro, efectivamente es contraria a esta que has mencionado del paralelismo entre el desarrollo conceptual y el desarrollo histórico, ¿no? Que es seguida por muchos intérpretes y que se puede remontar a Engels, ¿no? Es Engels ya en el que su interpretación del capital en un célebre epílogo al libro tercero, y también había aludido a ello la recensión a la contribución de la crítica a la economía política de Marx, había insistido en que el desarrollo histórico y el desarrollo conceptual son paralelos, ¿no? Él habla de método histórico y metodológico, ¿no? Y dice que efectivamente la exposición lógica, el método lógico, no es más que el desarrollo histórico depurado de sus contingencias y de cualquier elemento perturbador, ¿no? Bien, este paralelismo yo creo que no se encuentra en Marx. Yo creo que en Marx no hay esta pretensión de entender el movimiento histórico para poder entender el sistema acabado. Esta comprensión historicista es más propia de Engels. A través de ahí entró en buena parte del marxismo tradicional y se puede encontrar en muchos autores que no pertenecen propiamente al marxismo tradicional, como la escuela italiana de la Volpe y de Coletti, que ciertamente incurren, a mi juicio, en una comprensión errónea, más engelsiana que marxiana, de su construcción teórica, ¿no? Para Marx creo que queda claro que la cuestión es analizar el sistema acabado y a partir de ahí entender cuál es su historia. Pero aquí una cuestión fundamental, más allá de la comprensión de la génesis histórica, y es el carácter históricamente devenido del sistema. Este frente es el que Marx esgrime frente a la comprensión naturalista o ahistoricista de la economía política. La economía política toma el sistema capitalista como la forma natural de la producción social, de tal manera que tiene una visión suprahistórica de las relaciones de producción e intercambio capitalistas, ¿no? Marx insiste una y otra vez que esas relaciones son históricas y que por tanto hay que hacerse cargo de este carácter histórico y por tanto transitorio de esas relaciones sociales y de las categorías que dan cuenta teórica de esas relaciones sociales, ¿no? Y aquí el objetivo de Marx es sacar a la luz la comprensión naturalista de la economía política, que considera que de alguna manera las relaciones sociales burguesas son las relaciones naturales del hombre, ¿no? Esa dimensión de lo histórico es fundamental en Marx, pero no tanto la comprensión, como digo, de su génesis histórica, sino su constitución históricamente devenida y por tanto no natural, sino propiamente histórica. Y ya acabando, solamente un punto al cual has aludido y que es fundamental y que ya el propio Sacristán aludía como una paradoja, ¿no? Y tiene que ver con lo que has aludido alguna vez, la relación entre Hegel y Marx, ¿no? Lo curioso es que Marx, que se libera de Hegel, cuando tiene que construir la ciencia o su sistema, se vuelve al Hegel. Bien, es verdad que no al Hegel de la fenomenología, sino al Hegel de la lógica, pero lo curioso es cómo justamente la constitución científica de la obra de Marx, es decir, lo menos anti-hegeliano, se basa en las nociones hegelianas de la lógica, ¿no? Qué paradoja ves, que tú lo analizas muy bien aquí en el libro, ¿no? Como esa relación ya científica, no filosófica, de Marx con la lógica de Hegel en los años 50, 60 de su producción. Sí, eso añade una complejidad añadida a la relación entre Marx y Hegel, porque efectivamente, como tú muy bien dices, en un momento dado, se puede fechar en el 45, Marx se libera de Hegel, toda la influencia que había tenido en sus textos de juventud, donde él quería construir una concepción dialéctica de la historia y la comprensión del trabajo en base a la fenomenología, da lugar a toda esta visión de la historia como proceso en el cual el hombre se genera a sí mismo a partir de su propio trabajo, y todas estas categorías antropológicas de Feuerbach articulan esa concepción de Marx. Cuando rompe con esta concepción de base hegeliana en buena medida, al cabo del tiempo, cuando él tiene que construir su sistema ya científico de crítica a la economía política, recurre nuevamente a Hegel, pero desde otra perspectiva. Ya no le interesa a Hegel para entender el devenir histórico, porque aquí ya Marx tiene claro que el sistema va por un lado y la historia por otro, sino que le interesa como método de exposición y como método de crítica inmanente.
Es decir, lo que le interesa a Marx, y aquí las categorías dialógicas son fundamentales, es mostrar que lo aparentemente inmediato en realidad es algo mediado y sacar a la luz a través de la exposición dialéctica, y aquí es donde tiene sentido el término dialéctica en la obra de madurez de Marx, sacar a la luz todo el plexo de relaciones sociales que median a las categorías y que en lugar de ser algo inmediato, tal y como aparece en la superficie de la sociedad, es algo constituido por una serie de mediaciones que la dialéctica tiene que sacar a la luz, ¿no? Y aquí, desde luego, la impronta de Hegel es clara también en el pensamiento de Marx, pero es otro Hegel y es otra influencia distinta la que tiene lugar en esta segunda fase del pensamiento de Marx, ¿no? De tal manera que esto, lógicamente, pues complica más aún la relación entre Hegel y Marx, ¿no? No solo es ambivalente, sino que además pasa por distintas fases y no siempre es el mismo aspecto el que le interesa a Marx de Hegel para apropiárselo y de alguna manera pues utilizarlo en su obra. Lo vamos a dejar aquí, agradeciendo de nuevo a César Ruiz San Juan que haya estado con nosotros analizando su libro y, bueno, invitando a los oyentes a leer y a estudiar este libro, Historia y Sistema en Marx, hacia una teoría crítica del capitalismo, publicado en siglo XXI, porque sacarán mucho jugo y aparte, pues es una buena introducción práctica de esta nueva lectura de Marx, que yo creo que es realmente importante en el nivel filológico y también en la dimensión política de esta recuperación de Marx a la cual estamos asistiendo, ¿no? Muchas gracias, Paco.